Lunes 9 de mayo del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Saludamos primero con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches. Verónica, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto, televidentes, estar junto a ustedes para brindarles la información más importante de esta jornada de hoy, lunes 9 de mayo. Inmediatamente damos paso así a los titulares de hoy, amigos. Bienvenidos. ...44 presos asesinados en un nuevo amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo, provincia de Los Áchilas. La policía retomó el control luego de varias horas de enfrentamiento. 139 militares investigados por estar involucrados en la red de captación de dinero ilegal Big Money, así lo denunció el ministro de Defensa. El presidente Guillermo Lasso cumplió su primer día en Israel, donde se ha reunido con su homólogo en Tel Aviv para firmar acuerdos de cooperación en seguridad e inteligencia contra el crimen. En deportes, Richard Carapaz arranca este martes la nueva etapa del Giro de Italia con una flamante bicicleta fabricada especialmente para él. En lo internacional, Rusia conmemoró un año más de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Putin dijo que la guerra con Ucrania era necesaria por considerar un peligro para la seguridad de su país. La madrugada de este 9 de mayo se registró un nuevo amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad de la provincia de Los Áchilas. Las autoridades se movilizaron al sitio con contingente para controlarlo. A continuación, amigos, les presentamos una cronología de estos lamentables hechos. Un nuevo amotinamiento se registró la madrugada de este lunes 9 de mayo en uno de los centros de privación de libertad del país, esta vez en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Según informaron las autoridades, el percance inició a las 2:30 de la madrugada. En sectores cercanos al centro penitenciario se escucharon disparos. Antes de las 6 de la mañana, desde la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Interior, se informaba que ante el amotinamiento registrado, comunicamos que hasta el momento no existe información real de víctimas y heridos. Policía Nacional brinda apoyo al SNAI para controlar la situación. A esa misma hora, el ministro del ramo, Patricio Carrillo, escribía: desde el primer día trabajamos por superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia. Se dispuso el trabajo de más policías para enfrentar el amotinamiento. Se coordina con Fuerzas Armadas. Para el mediodía, las autoridades aseguraron que se había retomado el control del centro, que actualmente tiene una capacidad máxima para 1.000 reclusos, pero bordea los 1.800. La Policía Nacional detalló que aproximadamente 150 uniformados llegarían para sumarse a los 200 que ya se encontraban en el centro carcelario. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la policía continúa los trabajos a fin de recapturar a los internos fugados tras el amotinamiento en Santo Domingo. Familiares piden información sobre sus allegados en los exteriores del centro. En rueda de prensa, autoridades del Ministerio del Interior y la policía dieron detalles del amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. La razón, un habeas corpus que un juez de Guayaquil otorgó a un privado de libertad que permanecía aislado en la cárcel de La Roca. Uno de ellos, que fue quien participó activamente en los incidentes del mes pasado, recibió con fecha 28 de abril una medida cautelar. Esa medida es la que aparentemente provocó ahora toda esta irracionalidad. El enfrentamiento entre la banda de los Lobos contra la organización R7 dejó como resultado más de 40 reos muertos, la mayoría asesinados con arma blanca, y al menos una decena de heridos. Son 41 personas privados de libertad que han perdido la vida en estos lamentables incidentes del día de hoy. 13 personas fueron trasladados a los centros de salud, muchos graves. Es probable que esta cifra incremente. En los pabellones son ejecutados, en las celdas son ejecutados, y una vez que son ejecutados generan todo el otro desorden para provocar la fuga.
Horas más tarde de la rueda de prensa, la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter afirmó que los fallecidos subían a 43. Tras las primeras operaciones dentro del centro carcelario, se logró decomisar armamento que estaba en posesión de los reos. El comandante general de policía, Fausto Salinas, mostró su inconformidad con las decisiones judiciales que a su decir dificultan la labor policial. Y sin embargo, acciones de diferente tipo lo que hacen es desvanecer el trabajo que viene haciendo la policía. Cuando hay este tipo de incidentes, la policía tiene que enfrentar, poniendo en riesgo a sus unidades policiales, poniendo en riesgo las operaciones, enfrentándose a armas de fuego, a granadas. Este centro tiene 1.700 privados de libertad, a pesar de que su capacidad es de 1.100. El ministro del Interior informó que desde el Ejecutivo se dispuso $1.200 millones para el presupuesto del 2023 para solventar los problemas carcelarios. Edison Saavedra, Noticias 7. El amotinamiento en la cárcel de la provincia Sáchila se habría ocasionado por el traslado del PPL alias Archundia de la cárcel de máxima seguridad de La Roca al centro en Santo Domingo. Esto tras haber sido favorecido con un habeas corpus. El enfrentamiento entre bandas al interior dejó más de 40 asesinados. En horas de la tarde, 250 policías lograron tomar el control al interior de la cárcel de Santo Domingo tras el amotinamiento, mientras que en los exteriores ingresaban los autobuses uno a uno con los reos recapturados. Se han recapturado ya 112 personas que salieron de los centros, muchos de ellos buscando sobrevivir efectivamente y otros con la intencionalidad de fugarse. Incluso habían internos que buscaban entregarse a las autoridades de manera voluntaria. Esta acción policial llamó la atención de los familiares de los reos, quienes se aglomeraron en busca de información de los suyos. Sí, ahorita recién acaba de entrar el traslado del CDP para acá. Lo que nosotros queremos saber es sobre cada uno de ellos, o sea, nosotros estamos desesperados. Al momento, la situación aquí en los exteriores de la cárcel Bellavista en Santo Domingo está controlada. La mayoría de familiares de los reos asesinados se han trasladado a la morgue en busca de información de sus allegados. Bastante preocupado por lo que usted ve, la cantidad de familiares y amigos que estamos aquí. ¿No ha tenido absolutamente ninguna noticia? No hay ninguna noticia. Tras los incidentes, 3 cercos de seguridad custodian la ciudad y la provincia ante las fugas de los reos. Uno cubre las rutas de acceso a Santo Domingo, un segundo cubre las vías que llevan a la cárcel y un tercero está en los exteriores del centro Bellavista. Con cámaras de Félix Delgado, Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema. 139 militares en servicio activo serán investigados por la Fiscalía al constar sus nombres y datos en la lista de la captadora ilegal de dinero Big Money. Así lo dijo el titular de Defensa, Luis Lar. Confirmó además que 133 son de tropa y apenas 3 oficiales. Acompañado del nuevo mando militar, el ministro de Defensa informó que se han podido identificar dentro de las Fuerzas Armadas a 136 uniformados de tropa y 3 oficiales en servicio activo que habrían participado en la entrega de dinero a la captadora ilegal de Don Nasa. Como muestra de transparencia y colaboración, el Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2022, la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo. De su parte, el Ministerio de Defensa está solicitando a las autoridades judiciales información sobre estos uniformados en caso de estar inmersos en problemas legales. Que la unidad judicial informe si todo este personal está siendo procesado, investigado. Además, informó que las Fuerzas Armadas iniciaron procesos administrativos en contra de 4 oficiales y 3 elementos de tropa y presentaron una denuncia en la Fiscalía por la infiltración en áreas de seguridad, refiriéndose a Don Nasa y varios acompañantes que ingresaron a instalaciones del Ministerio de Defensa en meses pasados. No es por la captación ilegal de dinero, es por haber tenido responsabilidad en esta vulneración a la seguridad. De otro lado, el flamante comandante de la FAE, general Gabriel García, reconoció que previo a la explosión que dejó fuera de operación el radar aéreo de Montecristi, existió una alerta de la Policía Judicial del sector. Sí, la alerta se conoció, mi general, y se tomaron las acciones dentro de los conceptos de planificación respectivas, mi general. Sin embargo, no se confirmó ni descartó que esta situación haya sido el motivo del cambio en la cúpula militar. Esto se lo realizó para oxigenar un poco al mando, para reorientar
las estrategias en lo referente a la defensa y a la seguridad nacional. El ministro aseguró que Ecuador atraviesa difíciles momentos ante el embate de la delincuencia organizada, que el narcotráfico es la principal amenaza, que se inicia una línea de transformación con cero tolerancia a la corrupción y donde los malos elementos tendrán que salir de la institución y enfrentar a la justicia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, deberá comparecer en la Asamblea Nacional por la investigación abierta a 93 legisladores que votaron a favor de la comisión pluripartidista. Se habla de un posible juicio político en su contra. Las discrepancias en la Asamblea Nacional no paran. Dentro del Legislativo se habla ahora de un posible juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, después de que la institución de la que es titular notificara a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Esto por haber votado a favor del cambio del orden del día, con el que se dio paso a la conformación de una comisión multipartidista. El miércoles la fiscal está convocada a dar explicaciones sobre esto y de acuerdo a las explicaciones que tengamos, validaremos y evaluaremos lo que convenga más al país. ¿Una posibilidad de juicio político? Sin lugar a dudas. A mi criterio personal hay una intromisión en la función legislativa. Creo que el actuar de la fiscal general del Estado va a demostrar no solamente que conoce la ley, sino que respeta también los poderes del Estado. El artículo 128 de la Constitución es muy claro. Los asambleístas no son penal ni civilmente responsables por sus decisiones que tomen durante sus actos. Y al final un voto representa una decisión de un asambleísta y no se le puede abrir o aperturar quizás ya una instrucción fiscal. Hay bancadas que están de acuerdo con la indagación previa. En el caso de Izquierda Democrática, cuando se tuvo que votar por la conformación de esta comisión, al existir medidas cautelares y también porque nuestra posición era que es ilegal, porque no se han respetado los procedimientos, por lo que Izquierda Democrática en este caso no tiene ninguna responsabilidad. Por otro lado, Llori notificó al Tribunal Penal de Pichincha el incumplimiento de las medidas cautelares y según su asesor Julio César Zarango, la Corte Constitucional debería destituir a los asambleístas. Andrea Orbe, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, la Asamblea Nacional aprobó una ley para evitar el desperdicio de alimentos. Ya les vamos a contar los detalles cuando regresemos después de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Además somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y precisamente desde Israel, donde realiza una visita de varios días, el presidente de la República ha escrito en su cuenta de Twitter algo relacionado a la crisis carcelaria que se vive en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo. Ha dicho textualmente: no daremos el brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden de las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policía con el traslado inmediato de 6 privados de la libertad, cabecillas de las bandas criminales, y ha posteado un tuit que precisamente el Ministerio del Interior ha colocado hace algunas horas que dice también lo siguiente: se procedió con el traslado de 6 PPL, cabecillas de las bandas criminales, 5 de ellos hacia La Roca y 1 hacia la penitenciaría del Litoral. Esta respuesta merece una ratificación contundente de la Administración de Justicia para mantener el orden del sistema carcelario, a propósito de la situación de este día. La visita del presidente de la República, Guillermo Lasso, a Israel comenzó este lunes cuando se reunió con miembros del gobierno en Tel Aviv e iniciaron ya los términos del memorándum de entendimiento previo a firmar un acuerdo comercial. El eje central será la cooperación en seguridad y tecnología. La delegación arribó a las 18 horas de Israel y acompaña un reducido número de empresarios e innovadores en nuevas tecnologías. Uno de los ejes centrales de la visita es la cooperación en materia de seguridad, ciberdelitos y desarrollo de estrategias contra el crimen transnacional, para lo cual
Israel tiene gran experiencia. En otros temas, Lazo inaugurará de manera simbólica la primera oficina de innovación y emprendimiento en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en cooperación con la Alianza para el Emprendimiento e Innovación de la Cámara Judío-Ecuatoriana. En lo económico también se ha preparado el Open Ecuador for Business, donde una decena de empresarios judíos participarán en el Startup National Center de Tel Aviv, a fin de escuchar la propuesta de inversiones ecuatoriana. En la firma de nuestra carta de intención para un acuerdo de libre comercio con Israel, que esperamos firmar este MOU durante esta misma visita. Y por último, una misión de innovación y emprendimiento que nos acompaña, más de 50 emprendedores jóvenes que tendrán la oportunidad de, en esta relación bilateral, aprovechar todo lo que significa Israel en el mundo de las startups, innovación y emprendimiento. Baron Alarza, Noticias 7. Otros temas, mucha atención. Los siniestros automovilísticos en Quito en el 2021 se incrementaron en un 4.85% en comparación al 2019, según el reporte cortado siniestralidad que realiza cada año el municipio de Quito. El municipio de Quito presentó el informe de siniestralidad del 2021, el cual se desarrolló comparando los datos del año 2019. Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, dio a conocer los principales factores de riesgo de los siniestros, los cuales son: primero, superar el límite de velocidad; segundo, el irrespeto a las señales de tránsito; tercero, el irrespeto al peatón; y cuarto, el uso de sustancias ilícitas. En el 2021, el 18.81 de las víctimas fatales en accidentes de tránsito corresponden a conductores, mientras que el 40.83 son peatones, 36.70 son motociclistas y el 2.29 son ciclistas en la vía. Ezequiel Dantas, asesor técnico de Vital Strategies, explicó que 1 de cada 3 accidentes de tránsito tuvo como factor de riesgo la velocidad. Es reconocido ya como un problema que no es un problema solo del poder público. Es un problema de poder público, sector privado y sociedad civil organizada. En el año 2021 se registró un total de 218 fallecidos en las vías, una tasa de 7,71 fallecidos por 100.000 habitantes. Agustina Santana señaló las diferentes acciones que se realizan para disminuir los índices de fatalidad, como campañas de reducción de velocidad e intervenciones de urbanismo táctico. Hasta el momento se han capacitado a 600 agentes y se va a iniciar con una cuarta capacitación en estos días. Manuela Bedón, Noticias 7. El transporte alternativo crece como opción en la ciudadanía. En la siguiente nota, amigos televidentes, les vamos a explicar cómo puede hacer uso de este tipo de transporte. Bicicletas, patines y scooters se abren paso en las distintas ciudades del país. En 2019, Quito fue la primera ciudad en tener scooters como medio de movilización. Pero ¿sabe usted cómo acceder a este medio de transporte? En la capital operan la empresa Hop y Moveo. Para la empresa Hop debe ser mayor de edad y contar con licencia de conducir. Descarga la aplicación desde la tienda virtual. Ingresa sus datos personales y un número de tarjeta de crédito o débito. Posteriormente debe escanear el código QR del scooter para iniciar con el trayecto. En el caso de la aplicación Moveo, solamente debes bajarte la aplicación en tu celular, llenar tus datos y registrar tu tarjeta de crédito o débito. Actualmente se han registrado un total de 45.000 suscriptores para este tipo de transporte. Manuela Bedón, Noticias 7. Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley para evitar el desperdicio de alimentos, la que obligaría a los productores a donar productos que estén cerca de su fecha de caducidad y no quemarlos cuando no hayan sido comprados o consumidos. Ecuador tiene una nueva norma para evitar el desperdicio de alimentos, la ley para reducir la pérdida y el desperdicio de perecibles. El objetivo es que todos los actores de la cadena productiva de alimentos implementen estrategias para evitar el desperdicio de comida y que ésta llegue a las personas que más lo necesitan. El asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud, dice que esta ley busca reducir el porcentaje de desperdicio anual a escala nacional. Hace que la alimentación que se pierde en el país sea entregada a la gente más vulnerable, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, para las empresas productoras de alimentos se les dará incentivos, como la reducción de impuestos. El mejor de todos es desalojar sus perchas. Hay ciertos alimentos que con 3 meses de caducidad ya no son elementos de venta.
El Banco de Alimentos sería uno de los principales actores para la aplicación de esta ley. Patricia Pérez, colaboradora del Banco de Alimentos de Quito, cuenta que desde el 2019 se han aliado con 130 organizaciones, lo que les ha permitido ayudar a 500 familias. Con un total de más de 800 kilos que hemos recuperado desde el 2019. En Ecuador se desperdician alrededor de 939.000 toneladas de alimentos al año, lo que equivale a alrededor de 334 millones de dólares, según el último informe de la FAO. Manuela Bedón, Noticias 7. Más de 2 millones de estudiantes han regresado a clases presenciales en el régimen Costa. Estaremos indicándoles, amigos televidentes, los detalles de esta noticia cuando regresemos de la pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes. Más de 2 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales en el régimen Costa. Según el Ministerio del Ramo, la inversión en mantenimiento supera los 20 millones de dólares. La viceministra Cynthia Game advirtió que ningún colegio público puede cobrar uniformes o valores no autorizados. Más de 2 millones de estudiantes han regresado a las aulas este 9 de mayo en el régimen Costa. La zona 8, que comprende San Borondón, Durán y Guayaquil, agrupa un casi 28% de este universo. Obviamente con nervio a volver a retomar las clases presenciales, de acostumbrarnos a estar en nuestras casas y cosas así, volver a un nuevo ambiente, para volver a socializar con los amigos, porque hay que ser sinceros que en este encierro algunos nos han hecho un poco antisociales. Los docentes concuerdan con la autoridad de que estar en las aulas ayudará mucho a los chicos en el proceso de aprendizaje. He tenido la oportunidad de conversar con chicos de aquí de la institución y todos ellos están gustosos de nuevamente ya poder estar con sus compañeros, porque no es lo mismo, dice, estudiar con todas estas vías electrónicas que hay. Nada, dice los chicos, como lo presencial. Para la viceministra de Educación, Cynthia Game, era urgente y necesario este retorno con todas las medidas de bioseguridad. Además, aclaró que la compra de uniformes no es obligatorio. Los uniformes se utilizan de acuerdo al código de convivencia que tenga cada institución educativa. 105 instituciones educativas a las cuales les hemos aplicado el plan de contingencia. En total son 165.000 estudiantes los que se han registrado hasta este corte del 29 de abril, que han solicitado el traslado. Se han invertido más de 20 millones de dólares en mantenimiento y arreglo en escuelas y colegios, pero sobre todo en la zona 8. Byron Galarza, Noticias 7. Y un tema que preocupa a las autoridades financieras y sobre todo quienes controlan las actividades ilícitas en torno al blanqueo de capitales o el lavado de activos, Verónica y televidentes, es precisamente actividades privadas como por ejemplo el deporte, donde ya en otros países se ha visto cómo dinero sucio se ve involucrado en actividades deportivas. Y precisamente así es, Byron, es preocupante y precisamente nuestra compañera Carolina Basantes ha realizado un reporte bastante completo acerca de esta situación del cual las autoridades sin duda deberán investigar y poder adentrarse hacia realmente los núcleos de estas organizaciones que están funcionando de manera delictiva. Veamos de qué se trata enseguida. Adelante, Caro. Así es, compañeros, lamentablemente ni siquiera los deportes se salvan de ser salpicados por la corrupción. De eso hablamos hoy en el tema del día. Bienvenidos. En la Asamblea Nacional de Ecuador se tramita un proyecto de ley para luchar contra el lavado de activos en el fútbol. Esta iniciativa pone sobre la mesa una realidad evidente. El mayor deporte del mundo es una industria multimillonaria que abre un espacio para el lavado de dinero, pero también para otros delitos como la evasión fiscal e incluso el narcotráfico. Veamos. No
por nada le dicen el rey de los deportes. El fútbol genera pasiones y mueve millones. La gama de posibilidades que ofrece este deporte para hacer negocios es alucinante. El traspaso de jugadores, otra de ellas es el tema de las apuestas deportivas, y otra, por supuesto, está el tema de la venta de derechos de publicidad. Y esto justamente podría ser la fachada para las irregularidades. Porque en muchos de los casos, al pensar que el fútbol es una actividad privada, ¿no es cierto?, que está regentada por organizaciones privadas sin fines de lucro y que además no son gubernamentales, pero que de alguna forma están sujetas a las mismas, tenía libertad como para poder hacer algunas actividades que en otros casos están controladas. Casos como el FIFA Gate, que salpicó a Ecuador llevándose por delante al entonces intocable Luis Chiriboga, son un ejemplo del alcance de la corrupción en este deporte, en el cual sus líderes tienen un rol determinante. Muchos dirigentes ingresan al fútbol no tanto por amor al equipo, al deporte, sino para satisfacer intereses personales, ¿no? Pero los jugadores y otros involucrados no están exentos. En México, más de un profesional del fútbol fue vinculado con el narcotráfico. Afortunadamente en Ecuador eso no ha sido demostrado, como tampoco haya sido utilizado para lavar dinero, aunque sí han habido acusaciones, como el 9 de octubre. En 2020 fue señalado por el manejo presuntamente irregular en su financiamiento. Coincidencialmente, el presidente vitalicio de este club es Dalo Bucaram, quien fue acusado de corrupción junto a su familia. Este equipo se defendió y rechazó los señalamientos. En su contra no se abrió ninguna indagación penal, pero más allá de esto, lo que está claro es que el deporte estrella ha sido corrompido. Incluso la agencia internacional responsable de hacer seguimiento a acciones delictivas, el Financial Action Task Force, ha alertado sobre el riesgo que corre el fútbol de que el crimen organizado esté detrás de la adquisición de clubes o la transferencia de jugadores. La FAT detalla que es el fútbol profesional el sector más vulnerable, porque se trata de un mercado fácil de penetrar. El estadio sirve de un punto de reunión a personas de diferentes clases sociales y también el mercado de acciones es complicado y opaco. El fútbol no puede ser una isla que esté totalmente fuera de la incidencia de los problemas sociales que vive nuestro país. Y esta delegada línea del fútbol y la corrupción ha impulsado que se tramite en la legislatura una nueva ley para evitar el lavado de activos en este deporte. Pero no existe un control de activos, del movimiento de los activos en los clubes deportivos. Y la propuesta es que se incluya ese control dentro de la UAP. Actualmente Ecuador cuenta con 3 leyes vinculadas al deporte del fútbol. Ley del futbolista profesional desde 1994. La ley en contra de la violencia en escenarios deportivos y la ley del deporte, que es la ley general. Y plantean que no es que basta y sobra, pero más importante que promulgar otra ley es aplicar las que ya tenemos. En crear la conciencia comunitaria, social, cultural de la aceptación, de la aplicación y del cumplimiento y respeto de las normas que ya están establecidas. Y dentro del trabajo de la mesa de fiscalización en el que se aborda esta iniciativa que se impulsa en Ecuador para luchar en contra del lavado de activos, también se ha pedido que se abra espacio para otros deportes. Esto será analizado dentro del Parlamento. Mientras tanto, volvemos con ustedes con más noticias, compañeros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenas noches para ti también. Realmente es un tema muy interesante que seguramente va a tener una segunda parte o tercera inclusive, ya por la extensión y sobre todo por la importancia que tiene hoy por hoy. Cuando nosotros hagamos una pausa hoy después de la misma, amigos televidentes, les vamos a contar que hinchas de Inglaterra dedican un canto especial a Moisés Caicedo, el mejor jugador en la goleada del Brighton al Manchester United, nada más y nada menos. Y regresamos con los detalles. Seguimos informando ahora con nuestro segmento de salud, pero sobre todo una actividad, Verónica y amigos televidentes, que es importante, que es esta recreación física o lo que es la cultura física. El deporte no solamente como una actividad recreativa, sino también de salud, porque el deporte, como bien dicen los expertos, es salud.
Sí, es salud en la medida, Byron y amigos televidentes, en que todo se realice con mesura, porque cualquier tipo de actividad que se la pueda realizar en exceso o que pueda generar algún desgaste muscular o físico, ya deja de ser positiva para convertirse precisamente en un problema de salud. Pero enseguida nosotros damos paso a nuestro segmento Doctor 7 con el doctor Carlos Nieto, precisamente para que nos cuente los pormenores de estas recomendaciones de la actividad física y deportiva. Adelante. Buenas noches y muchas gracias a ustedes en estudios. Y les invitamos a ustedes en casa a que sigan bien informados aquí en Noticias 7. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una semana más de su segmento médico Doctor 7. Les saluda su amigo el doctor Carlos Nieto, su médico internista desde su centro clínico MedInter. Y están invitados a acompañarnos en las cápsulas de esta semana para que tú y los tuyos se protejan y conozcan más sobre nuestras enfermedades y los factores de riesgo que nos afectan. Esto es Doctor 7. Existen evidencias científicas que demuestran que la inactividad física causa el 6% del total de las enfermedades del corazón, un 7% de las enfermedades relacionadas con la diabetes tipo 2 y un 10% de los cánceres de mama y de colon. Por otra parte, la realización del ejercicio físico descontrolado o de forma inadecuada es fuente de lesiones y patologías. Si tenemos en cuenta que si realizamos algún tipo de actividad física, conseguiremos reducir la mortalidad y el riesgo a sufrir cáncer de mama alrededor del 50%, reduciremos también los riesgos de padecer Alzheimer y el riesgo de sufrir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Esto mejorará obviamente nuestra salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Además, queda demostrado que mejorando nuestro rendimiento laboral también se ayuda con el ejercicio físico. ¿Y qué es la actividad física? Es cualquier tipo de movimiento corporal en donde la contracción muscular y el gasto energético es mayor que en el estado de reposo. Por ejemplo, subir escaleras, caminar, salir a pasear con tu mascota o incluso realizar algún tipo de actividad laboral como en áreas de la metalmecánica, los obreros, el aseo, entre otras. ¿Qué es el deporte? Son disciplinas que llevan una preparación previa mucho más exigente. Tienen la noción de competencia y deben realizarse bajo condiciones establecidas por el reglamento que aplique para cada uno de ellos. Por ejemplo, la natación, el atletismo, el fútbol, etc. ¿Y qué es el ejercicio? Este es un planeado, estructurado y repetitivo. Tiene como principal objetivo promover la salud mediante el mejoramiento del estado físico. La frecuencia ideal es al menos de 5 veces a la semana con un mínimo de 30 minutos al día, con una intensidad de esfuerzo físico que puede medirse según la frecuencia cardíaca, por ejemplo, que son los aumentos de los latidos por minuto del corazón durante el ejercicio. Es por todo esto, amigas y amigos televidentes, que están cordialmente invitados a comenzar de una manera ordenada a dejar el sedentarismo y empezar a realizar un ejercicio que le asegure seguridad, regularidad y resultados, ya que no solo estarás saludable, sino también te harás sentir muy bien y notarás cambios importantes en tu vida, poco a poco. Acompañémonos en esta revisión de lo más importante que deberías conocer sobre el ejercicio, desde el punto de vista médico y por qué deberías incorporarlo en tu vida diaria. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Ecuador TV. Y el día de mañana revisaremos más información en tus cápsulas médicas de Doctor 7. Porque siempre tus médicos de MedInter y tu Noticias 7 nos mantendremos atentos a tu salud. Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El presidente ruso Vladimir Putin insistió en que la guerra contra Ucrania era necesaria para defender la patria. Sus declaraciones las realizó en un desfile para conmemorar el Día de la Victoria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido este lunes la invasión de Ucrania y ha manifestado que fue una decisión para prevenir un ataque de Occidente a Rusia, al tiempo que ha subrayado que las acciones de la OTAN alcanzaron un nivel de amenaza obvia para la seguridad nacional de su país. Durante un discurso en la Plaza Roja de Moscú, con motivo del Día de la Victoria, Putin dijo que defender al país es algo sagrado y ensalzó que los militares rusos combaten por la población en el Donbass y por la seguridad del país. Sin embargo, el discurso de Putin no hizo anuncios importantes sobre los próximos pasos de Rusia en la invasión, a pesar de los informes de que podría revelar una escalada
o una movilización general. La televisión de Ucrania no transmitió el discurso de Putin ni el desfile militar en la Plaza Roja. En lugar de ello, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó la ocasión para decir que no permitiría que Moscú se apropiara del triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Kharkiv no hubo ampliación del toque de queda, ni se fortalecieron los controles militares a lo largo de la ruta que une esta ciudad con el frente este. Las alarmas sonaron al ritmo de siempre y a lo lejos se escucharon los ruidos causados por los misiles y los obuses al caer. La ausencia de temor frente a las eventuales represalias de Putin al cumplirse un nuevo aniversario de la caída en Berlín en la Segunda Guerra Mundial se pudo observar también entre los cientos de refugiados que habitan en varias estaciones, aunque la situación se agrava cuando se avanza desde Kharkiv hacia el este, donde las tropas rusas controlan los oblasts, distritos o provincias de Donetsk y Lugansk. En estos escenarios bélicos hay combate frontal entre artillería, misiles y drones. Ucrania ha confirmado la muerte de 60 personas en el bombardeo ruso a una escuela en Lugansk y ha cifrado en 225 los niños muertos desde el inicio de la guerra con Rusia. Ataque con misiles contra Odessa durante la visita de Charles Michel. El presidente del Consejo Europeo tuvo que refugiarse. El Kremlin quiere ejecutar vuestro espíritu de libertad, dijo el personero a los ucranianos. Coincidiendo con el Día de Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha viajado a Odessa, el gran puerto ucraniano sobre el Mar Negro, desde donde ha enviado un mensaje de ánimo y apoyo al pueblo ucraniano. En un momento de la visita, Michel tuvo que buscar refugio debido a un bombardeo ruso con misiles contra la ciudad. El Kremlin quiere ejecutar vuestro espíritu de libertad y democracia, pero estoy totalmente convencido de que nunca tendrá éxito. Queridos amigos ucranianos, he venido a Odessa en el Día de Europa con un mensaje simple: no estáis solos, estamos con vosotros. Sobre el terreno, este lunes han tenido lugar duros enfrentamientos alrededor de Rubkine y Bilogorivka, en Lugansk. En esta misma provincia oriental, el ejército ruso ha alcanzado la segunda mayor refinería de Ucrania, donde, según fuentes locales, se ha desatado un incendio. Pese al tradicional informe de éxitos militares del portavoz del Ministerio de Defensa ruso, lo cierto es que las fuerzas rusas solo controlan totalmente una ciudad importante de Ucrania, Jersón, en el sur, y han tenido que revisar sus objetivos a la baja, endureciendo la ofensiva sobre el este y el sur del país. También se están topando con una contraofensiva ucraniana en torno a Kharkov, la segunda urbe de Ucrania. Los últimos civiles evacuados el pasado fin de semana de la acería de Azovstal, en Mariupol, han sido refugiados en tiendas de campaña. Cuentan que las condiciones en la planta se habían vuelto terribles. La ciudad de Mariupol, devastada por los bombardeos, está prácticamente bajo control ruso, pero aún se mantiene el reducto de resistencia en Azovstal. Y lanzan pintura roja al embajador ruso en Polonia con el rostro rojo a modo de sangre. El embajador gritó a los manifestantes que estaba orgulloso de su presidente Vladimir Putin antes de ser evacuado en un auto. Este es el momento en el que manifestantes lanzan pintura roja al embajador ruso en Polonia entre gritos de fascista y asesino. Ocurrió este lunes durante un homenaje en el cementerio de los soldados soviéticos de Varsovia con motivo del Día de la Victoria. El embajador Sergei Andreyev, cubierto de pintura, gritó a la multitud que estaba orgulloso de su presidente Vladimir Putin antes de abrirse paso entre abucheos hasta el coche que le esperaba. Los activistas se manifestaron con pancartas y camisetas y sábanas blancas teñidas de rojo, símbolo de las víctimas ucranianas de la guerra. Millones de habitantes de la ciudad de Pekín trabajaron desde casa este lunes después de que las autoridades reforzaran las medidas anti-COVID, dando a la capital china de 22 millones de personas una imagen de ciudad fantasma. China se enfrenta, amigos televidentes, desde hace 2 meses al peor brote epidémico desde inicios del año 2020. Aunque las cifras de contagios son mínimas respecto a nivel mundial, las autoridades aplican estrictamente la política de cero COVID e imponen confinamientos en ciudades enteras en cuanto se detectan algunos casos de la enfermedad. Después de Shanghái, la ciudad más poblada del país confinada desde principios de abril, Pekín se encuentra desde hace una semana bajo restricciones de desplazamientos y muchos lugares públicos como restaurantes, cafés, gimnasios están completamente cerrados. Y al menos 6 muertos y 180 vehículos incinerados deja el paro armado del Plan del Golfo, la principal banda criminal de colombianos. Los detalles en el siguiente resumen internacional de Noticias, amigos.
Al menos 32 personas han muerto y 19 siguen desaparecidas tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga en La Habana, según lo confirmó la Cruz Roja. La empresa estatal Gaviota, que administra el hotel, dijo que entre los fallecidos hay 11 trabajadores y 13 continúan desaparecidos. Con el paso de las horas se van extinguiendo las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Los familiares de los desaparecidos esperan entre la angustia y la esperanza en un edificio público cercano. Las autoridades de El Salvador superaron las 26.200 detenciones de supuestos pandilleros bajo el régimen de excepción, aprobado por el Congreso a finales de marzo, según informó la Policía Nacional. El sábado los agentes capturaron a 500 terroristas, entre ellos Boris Cienfuegos, supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha y narcotraficante internacional. El gobierno mexicano interceptó 1.608 migrantes de 38 países en un lapso de tan solo un día en distintos operativos, según informó el Organismo Nacional de Migración. 11 de ellos eran ecuatorianos. El Instituto Gubernamental aseguró que rescató a estos migrantes con el fin de evitar que fueran víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos. Al menos 6 muertos y 180 vehículos incinerados ha dejado el paro armado del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, que tienen en zozobra decenas de poblaciones de 11 departamentos del país. El paro se realiza en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, alias Otoniel. El Ministerio de Defensa señaló que las acciones criminales del Clan del Golfo han derivado en los homicidios de 3 civiles, un policía y 2 soldados. Los edificios temblaron brevemente en Taipei este lunes, cuando un terremoto de 6,1 grados sacudió la costa oriental de Taiwán, pero no hubo informes inmediatos de daños. El terremoto tuvo una profundidad de 27 kilómetros y su epicentro se situó frente a la costa oriental del país, aproximadamente a medio camino entre la costa del condado de Hualien y la isla japonesa de Yonaguni. Y nosotros les invitamos, amigos televidentes, para que mañana nos acompañen. Nos despedimos de esta manera, no sin antes agradecerles y por supuesto invitarles a que mañana a las 7 horas en punto estén con nosotros en una nueva emisión de Noticias. Sí, antes por supuesto a las 7:30 estará con nosotros la viceministra de Inversiones del MIPRA, el Ministerio de Producción, a propósito de los $2.500 millones que el gobierno ha logrado en lo que va del año. Buenas noches, gracias.